conocí ayer que Michu, en este caso, bueno, pues que su hermana en el bautizo, a ver, había roneado y que luego además había mandado mensajes y que lo reconoció José Fernando, bueno, pues este tonteo, vamos a llamarlo así. Yo sí tengo algo, que yo no soy mentirosa porque yo soy muy clara. Y esta muchacha que está ahí sentada ha ido por José Fernando como un león a presa, ¿vale? Y ha intentado ligar con José Fernando siempre, porque ella quería ser Michu, pero no eres Michu, Tamara. Y José Fernando pasó de tu cara. Entenderlo un poquito, porque yo lo dije, que yo he tenido en mi casa un tío mío que tenía diversidad funcional, igual que José. Entonces yo con José lo único que mi hermana lo sabía, era un poco más sensibilidad con José porque empatía. Él no es empatía. ¿Vale? Entonces, tu hermana te paró los hablaba pies. algo con él. Tu hermana te dijo de qué vas, tía. ¿Qué es esto? Mira, pásame con tu hermana, que no puedo hablar con ella. Y Rocío, bien, pues está aquí con la abuela, pues ha ido a la academia, es normal. Pero si tu hermana te pilló un mensaje que querías quedar con él en Madrid. Lo que sí es verdad que a ti te gusta la tele más que a Michu, porque Michu fue bastante discreta, tuvo un momento que vino, pero luego ya vio cómo estaba José Fernando y se ha mantenido en segundo plano. Tamara, tengo pruebas, tengo muchas cosas también sobre ti. Y más te vale callarte. ¿Te parece un juego limpio que haya ligado con su cuñado y que hasta el primo de José Fernando lo reconozca? Pues mira, a ver, Saray, diciendo lo que hay. El Saray, programa, que es un programa que tienes serio, pruebas, pruebas, ¿no? tiene Si de dices audio que y tienes de pruebas, cosas. ¿me escuchas? Si dices que tienes pruebas sobre lo que estás contando, nos las haces llegar aquí a tardear, las vemos y por lo menos, no sé, demuestras estas cosas que estás diciendo o insinuando. A mí me consta, me han llegado información de Sara y sí me dicen que no era íntima amiga de Michu, pero sí me cuentan que Michu va diciendo en los últimos años que tú tienes ese roneo con José Fernando. A fecha de 2 de agosto de 2025, una nueva polémica vuelve a sacudir el mundo del corazón, y esta vez los implicados son nombres que ya nos resultan bastante familiares. Aunque lo que se vio ayer en el plató del programa vespertino fue lo suficientemente intenso como para llenar titulares durante días, lo cierto es que los acontecimientos han tomado un rumbo aún más delicado. Ayer por la tarde, Saray, la amiga de toda la vida de Michu, acudía como invitada a ese mismo espacio televisivo para arrojar luz sobre una situación que, según sus propias palabras, lleva tiempo gestándose en la sombra. En el ambiente flotaba una tensión casi palpable. Lo que parecía en un principio una simple discusión entre dos personas con puntos de vista distintos, rápidamente escaló a un cruce de acusaciones mucho más personal y comprometedora. Saray no se anduvo con rodeos. En medio de un plató expectante, soltó una de esas bombas que cambian por completo el enfoque de la conversación. Afirmó, con total seguridad, que Tamara, hermana de Michu, habría intentado en más de una ocasión iniciar una relación sentimental con José Fernando, expareja precisamente de Michu. Según su relato, estos acercamientos no fueron casuales ni esporádicos, sino constantes y deliberados. Incluso llegó a asegurar que José Fernando habría reconocido haber recibido mensajes de Tamara, en los que ella sugería un encuentro en Madrid, todo esto mientras Michu aún mantenía relación con él. Es decir, se estaría hablando de un intento de conquista completamente a espaldas de su propia hermana, con quien, se supone, mantenía un vínculo afectivo. Lo que más llamó la atención no fue solo el contenido de las declaraciones, sino la actitud de Tamara frente a ellas. Lejos de desmentir con fuerza o mostrar una reacción emocional coherente con la gravedad de la acusación, se limitó a mantener una expresión impasible, casi distante, como si la situación no tuviese nada que ver con ella. Esa frialdad, esa falta de expresión, fue duramente criticada por varios de los colaboradores presentes, quienes no dudaron en señalar que, en lugar de defenderse con hechos o emociones, parecía más preocupada por mantener la compostura frente a las cámaras. Algunos incluso ironizaron diciendo que parecía tener hielo en las venas, mientras otros insinuaron que su motivación principal era el foco mediático y no la verdad. Y es que este episodio no es nuevo. Ya antes se había comentado en círculos privados que Tamara sentía una mezcla de celos y rivalidad hacia Michu, especialmente desde que ésta consiguió establecer una relación sentimental con José Fernando. De hecho, según Saray, esa envidia habría sido el verdadero motor detrás de los intentos de Tamara por acercarse a él, incluso después de la ruptura entre su hermana y el joven. Saray insistió en que Tamara nunca aceptó que su hermana menor hubiese logrado construir algo con una figura pública, por más turbulento que haya sido el vínculo. Y mientras Michu optaba por alejarse de los focos tras la tormenta, Tamara hacía exactamente lo contrario: acudir a platós, conceder entrevistas y mantenerse activa en el circuito televisivo, como si todo este drama fuera, en el fondo, una oportunidad de exposición. Las declaraciones no se quedaron ahí.
Otro punto que incendió el debate fue la forma en la que Tamara se refirió a José Fernando, especialmente teniendo en cuenta su situación médica. Algunos tertulianos señalaron que Tamara utilizó términos inapropiados para hablar de su discapacidad, evidenciando una falta de sensibilidad que roza lo ofensivo. Incluso se comentó que podrían iniciarse acciones legales por parte de José Fernando o su entorno, ya que ciertas expresiones emitidas públicamente podrían considerarse difamatorias o, como mínimo, negligentes. Este detalle fue particularmente mal recibido por el público, que no dudó en expresar su rechazo en redes sociales ante la falta de empatía mostrada en directo. Y aunque Tamara en un principio negó tajantemente haber escrito esos mensajes, la contradicción llegó poco después. En un momento del programa, acabó reconociendo de forma indirecta que si existió algún tipo de comunicación entre ella y José Fernando, mencionando que él mismo la había invitado a su cumpleaños en varias ocasiones y que, aunque no pudo asistir por motivos laborales y académicos, el contacto había existido. Esta admisión desmontó por completo su versión inicial y generó aún más desconfianza entre los colaboradores y espectadores. ¿Por qué negar algo en un principio y luego reconocerlo parcialmente? ¿Fue un intento de salvar las apariencias o simplemente una falta de coherencia en su discurso? La tensión fue creciendo a medida que se iban desgranando más detalles. Se dijo, por ejemplo, que Michu habría sorprendido a su hermana leyendo conversaciones donde Tamara expresaba interés en reencontrarse con José Fernando en la capital, todo esto tras haber asistido juntas al bautizo familiar. También se puso sobre la mesa un tema que, aunque parecía estar más en segundo plano, terminó cobrando una relevancia inesperada durante toda la emisión, y es que se comenzó a hablar de la posibilidad de que Tamara hubiera intentado de alguna forma, ya fuera consciente o inconscientemente, sustituir a su hermana Michu dentro del círculo más cercano a José Fernando, no únicamente en el ámbito sentimental, sino también intentando ocupar el espacio que su hermana había dejado en la televisión y en los medios de comunicación, un espacio que, hasta ese momento, parecía reservado exclusivamente para Michu. Fue una cuestión que rápidamente generó controversia y que dividió las opiniones entre los colaboradores y también entre la audiencia que seguía el programa con atención. Tamara siempre defendió la idea de que su relación con Michu había sido buena, cercana, y que cualquier especulación sobre rivalidad o distancia emocional era infundada o exagerada, pero lo cierto es que, a medida que avanzaban las horas y se ponían sobre la mesa detalles y anécdotas, la realidad de una distancia emocional evidente entre ambas, junto con una especie de competencia latente, se hacía cada vez más clara. Esa competencia, aunque nunca explicitada abiertamente, parecía manifestarse en gestos, en miradas, en la forma en que ambas se relacionaban con José y con el entorno mediático que las rodeaba. El hecho de que Tamara apareciera en los platós de televisión con una naturalidad que algunos calificaron de insensible, y que en paralelo mostrara un acercamiento con los medios que Michu no buscaba ni permitía, fue alimentando un discurso que indicaba que Tamara no solo quería ocupar un lugar afectivo, sino también un lugar de protagonismo público, buscando ganar relevancia y visibilidad, quizá aprovechando que la ausencia de su hermana abría un espacio que antes no estaba disponible. Esta situación provocó que varios de los colaboradores, expertos en estos asuntos y que llevan años analizando estas dinámicas familiares y mediáticas, se mostraran especialmente críticos con el comportamiento de Tamara, apuntando que su actitud no reflejaba el duelo que se espera tras la pérdida de un ser querido, sino más bien una estrategia consciente o inconsciente para ganar peso en el ámbito público, en los medios, y quizás, para no dejar que la sombra de Michu fuera demasiado alargada. Fue precisamente uno de los colaboradores más veteranos, conocido por su sensibilidad y experiencia, quien en un momento especialmente tenso del programa, y visiblemente afectado, rompió el silencio con una declaración que impactó a todos. Tamara no quería acompañar a su hermana ni siquiera a tomar un café. La frialdad con la que ha manejado todo esto me pone los pelos de punta. Estas palabras resonaron en el plató con una fuerza inesperada y crearon un clima de incomodidad palpable entre todos los presentes. Este comentario no fue un hecho aislado, porque otro colaborador añadió con un tono casi incrédulo que resultaba inverosímil que, apenas unas semanas después del fallecimiento de Michu, Tamara estuviera recorriendo estudios de televisión, participando en entrevistas y apareciendo en eventos mediáticos sin mostrar en ningún momento una sola lágrima o una señal evidente de duelo. Su rostro impasible, su actitud distante y su aparente falta de emoción fueron interpretadas por muchos como una clara señal de cuáles eran sus prioridades reales en esos momentos, mucho más preocupada por el protagonismo televisivo que por el vínculo familiar roto y la pérdida reciente. A partir de aquí, la tensión en el programa fue creciendo y los testimonios de quienes conocen la historia o quienes han seguido de cerca a estas hermanas comenzaron a tomar mayor peso. Se recordó que la familia, más allá de los focos y las cámaras, no había vivido un ambiente de armonía ni de apoyo incondicional, sino que desde hacía tiempo existían diferencias y desencuentros que se mantenían en la sombra pero que ahora,
con la muerte de Michu, parecían salir a la superficie con más fuerza que nunca. En medio de todo este revuelo mediático, no podemos dejar de destacar y agradecer la fidelidad de quienes día tras día están al otro lado, siguiendo cada episodio, cada declaración, cada giro de esta historia. Gracias a vosotros, que no solo apoyáis con un me gusta y con vuestra suscripción gratuita, sino también a quienes optáis por hacer una contribución económica mediante Bizum para sostener este canal, es posible que podamos continuar trabajando con la transparencia y el rigor que esta clase de temas requiere. Vuestra presencia constante y vuestro apoyo son el motor que permite seguir trayendo información sin filtros, mostrando la realidad con toda su complejidad, sin adornos ni falsedades. Por último, es importante subrayar que lo que se vio ayer no fue una simple disputa más entre familiares o una polémica pasajera en un plató de televisión, sino la manifestación pública de un drama familiar profundo, una herida abierta que lleva demasiado tiempo sin resolverse y que, lejos de encontrar una vía de conciliación, parece estar cada vez más enredada en contradicciones, silencios incómodos y reproches no expresados. Lo más preocupante es que, según todo lo que se ha dicho y lo que se ha intuido, aún quedan muchas verdades ocultas, muchos detalles que permanecen detrás de esa fachada impasible que Tamara mantiene en público. La figura de Tamara, que ya estaba siendo cuestionada por las palabras de Sarai y por los gestos y comentarios de los colaboradores, ahora se ve más expuesta y cuestionada que nunca. No solo por lo que dice o no dice, sino por su actitud, por esas contradicciones que se hacen evidentes cuando se analiza su comportamiento con detenimiento, y por los silencios que hablan más fuerte que cualquier palabra. Por eso, la atención mediática y social se ha volcado sobre ella, y la pregunta inevitable que surge es una sola. ¿Qué más se oculta tras esa máscara de serenidad y control, detrás de esa aparente frialdad que parece no quebrarse ni ante la pérdida más dolorosa? ¿Qué secretos permanecen enterrados en esa historia familiar que, a pesar de la exposición pública, sigue guardando muchos de sus misterios? Esta pregunta, sin respuesta por ahora, es la que mantiene la atención encendida y hace que esta historia esté lejos de haber concluido. Quiero comenzar diciendo que no es sencillo expresar todo esto en voz alta, especialmente cuando las emociones están a flor de piel y las circunstancias no son las mejores. Sarai, por ejemplo, apenas puede ver con claridad lo que sucede, y entiendo que la situación la pone en una posición complicada. Por eso, me parece justo darle la oportunidad de hablar, de contar lo que tiene que decir sin interrupciones ni juicios anticipados, aunque sabemos que hablar en medio de tantas miradas y opiniones no es tarea fácil. Así que Sarai, adelante, este es tu espacio para expresarte. No obstante, también debo decir que este tipo de situaciones en televisión no siempre permiten que las cosas fluyan con la naturalidad que uno quisiera, y las palabras a veces se quedan a medio camino, con significados a medias o malinterpretados. Pero bueno, lo importante es que se diga lo que se tenga que decir. Ahora bien, Sarai ha mencionado que tiene pruebas y evidencias sobre Tamara, algo que si es verdad debería presentar para aclarar cualquier duda, porque andar insinuando sin mostrar nada concreto no hace más que crear confusión y suspicacias entre todos. De hecho, hay quienes opinan que este tipo de declaraciones sin fundamento solo buscan mantenerse en el foco mediático, como si fuera un juego en el que se va soltando un poco aquí y otro poco allá para que la atención no decaiga, sin la intención real de resolver el conflicto. Y en ese sentido, es justo decir que si tienes algo, si hay pruebas, sería mucho más efectivo y honesto exponerlas de una vez por todas, callando bocas y poniendo fin a las especulaciones. No vale jugar con insinuaciones porque eso no solo desgasta la credibilidad de quien las lanza, sino que también afecta a quienes están implicados sin tener oportunidad de defenderse adecuadamente. Por otra parte, no podría considerarse completa esta conversación sin hacer referencia a ciertos detalles que han salido a la luz gracias a la colaboración y los testimonios de personas que, aunque no están en el centro del foco mediático, conocen de cerca la realidad detrás del escenario y los reflectores. Entre estas voces destaca la de Belén Rowe, quien se ha convertido en una fuente importante de información sobre lo que realmente ocurre en esos espacios reservados y casi secretos donde los participantes se reúnen antes de salir al plató. Las famosas salas VIP, un lugar que, para el público general, suele ser desconocido pero que para quienes están allí se convierte en un escenario donde se despliegan muchas dinámicas y pequeñas historias que no llegan a las cámaras pero que son fundamentales para entender el ambiente general. Belén ha compartido detalles que, aunque en apariencia parecen triviales o anecdóticos, ofrecen una ventana para conocer aspectos menos evidentes de la personalidad y comportamiento de Tamara, uno de los personajes centrales en este drama. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la especial predilección que Tamara tiene por los dulces, un rasgo que ha generado no solo sonrisas sino también situaciones que han quedado en la memoria de quienes la acompañan. Una de estas historias cuenta cómo Tamara, en varias ocasiones,
se mostró visiblemente inquieta y hasta insistente preguntando por la bandeja de postres que, según parecía, no había llegado o estaba ausente en un momento clave, causando cierta expectación y curiosidad. Finalmente, después de varias preguntas y comentarios, apareció una bandeja repleta de donas y palmeritas bañadas en chocolate blanco, algo que sorprendió a todos porque hasta ese momento nadie había reparado en que estos dulces fueran sus favoritos o que siquiera formaran parte de los aperitivos habituales del lugar. Este pequeño detalle no solo humanizó a Tamara ante los ojos de quienes la conocían únicamente desde la pantalla, sino que también evidenció cómo, detrás de la imagen pública, existen hábitos y gustos que la acercan a la cotidianidad de cualquier persona común, un contraste llamativo frente a las tensiones y polémicas que suelen rodearla. Pero estas anécdotas no se quedan únicamente en el plató o en la sala VIP, se extienden a situaciones más casuales, como los viajes y momentos de tránsito compartidos, donde se han tejido historias que también aportan una dimensión más cercana, y a veces, divertida a su figura pública. Por ejemplo, se narró un curioso episodio ocurrido en un viaje en el AVE, durante el cual alguien del equipo comentó haber visto a Tamara con el bolso lleno de donas, un hecho que causó sorpresa y cierta complicidad entre los presentes, quienes compartieron risas y comentarios en voz baja sobre este peculiar detalle. Sin embargo, Tamara salió a desmentir rotundamente esta versión, afirmando que lo único que llevaba en ese momento era fruta fresca y un pequeño sándwich, explicando que su prisa por llegar a casa la había llevado a optar por algo sencillo y saludable en lugar de caprichos dulces. Aunque pueda parecer una nimiedad, esta contradicción en las versiones ilustra perfectamente cómo incluso las pequeñas historias y rumores contribuyen a formar la narrativa pública alrededor de los personajes, creando un entramado de percepciones que, a la postre, influyen en la imagen que el público construye sobre ellos. Son precisamente estas piezas aparentemente menores, que a veces pasan desapercibidas o se toman a la ligera, las que al unirse conforman el mosaico complejo y multifacético de las relaciones y personalidades que protagonizan esta saga, revelando que detrás de cada gesto o comentario existe una historia más profunda y matizada que merece ser escuchada. Si nos adentramos en un nivel aún más profundo y reflexivo, es importante señalar que el conflicto que ha capturado la atención pública no se limita únicamente a los acontecimientos recientes o a las disputas evidentes que suelen salir a la luz en las pantallas y medios, sino que también está alimentado por viejas heridas, rencores no expresados y emociones reprimidas que han ido acumulándose con el paso del tiempo. En este sentido, una de las hipótesis que circula con fuerza entre los observadores y analistas es la existencia de una envidia que Tamara habría sentido hacia su propia hermana, una envidia que no estaría relacionada solamente con la persona en sí, sino con el estatus y la fama que ésta alcanzó, en gran medida debido a la notoriedad de su relación con José Fernando, una figura conocida y controvertida dentro del círculo familiar y mediático. Según estas interpretaciones, esta sensación de celos habría sido una fuerza subterránea que se manifestó a través de diversas actitudes y comentarios a lo largo del tiempo, generando una tensión soterrada que, aunque no siempre visible, estaba presente y contribuyó a la creación de un ambiente tenso, y en ocasiones, incluso hostil. Sin embargo, frente a estas acusaciones, Tamara ha sostenido con firmeza una postura clara y contundente, defendiendo que siempre actuó desde un lugar de apoyo y protección hacia su hermana, sobre todo los momentos más difíciles y complicados. En sus propias palabras, la verdadera causa del daño y las dificultades que sufrió su hermana no fue otra que la cercanía con personas que trajeron problemas y conflictos innecesarios a su vida, y que ella, Tamara, en ningún momento tuvo la intención de perjudicarla. Más bien, asegura que siempre respetó las decisiones de su hermana, incluyendo sus relaciones personales, por muy complejas que éstas fueran, y que jamás buscó de manera consciente dañar su reputación o bienestar. Esta defensa pone de manifiesto la complejidad y el entramado emocional que subyace a las disputas visibles, recordándonos que en toda historia pública hay matices y realidades subjetivas que no siempre son captadas por el ojo externo. Por último, y no menos importante, es fundamental tener en cuenta ciertos datos clave del contexto familiar que permiten entender mucho mejor las dinámicas emocionales, afectivas y sociales que han desembocado en la situación actual. Es imposible analizar lo sucedido sin retroceder en el tiempo y situarse en una etapa anterior, donde comenzaron a tejerse los lazos y las fracturas que, con el paso de los años, han cobrado una relevancia mediática y personal abrumadora. Uno de los nombres que emerge con fuerza en este entramado es el de José Fernando, una figura que, aunque ha estado ausente de los focos durante largos periodos, ha tenido un peso fundamental en la construcción de los vínculos familiares y en la forma en que se ha articulado, para bien o para mal, la convivencia entre los distintos miembros de esta historia. José Fernando mantuvo una relación sentimental con la hermana de Tamara que se prolongó durante aproximadamente 3 años. No se trató de un romance pasajero o superficial, sino de una relación intensa, marcada por altibajos, que dejó huella tanto en la vida íntima de la pareja como en el círculo familiar más cercano.
De esa relación nació una hija, Rocío, cuyo nacimiento no solo simbolizó una nueva etapa para ambos progenitores, sino que también creó un vínculo emocional y jurídico que los unió de manera irreversible, afectando a todos los que orbitaban a su alrededor. Rocío, a día de hoy, representa una conexión viva entre dos mundos complejos. El de su madre, que ha intentado seguir adelante en medio de la exposición pública y los conflictos familiares, y el de su padre, que ha atravesado años oscuros marcados por decisiones complicadas, problemas de salud mental y una exposición mediática que en muchas ocasiones ha rozado los límites de lo ético. La figura de José Fernando no puede entenderse sin tener en cuenta su prolongado ingreso en un centro especializado, una etapa que duró casi una década y que dejó cicatrices profundas en el entorno afectivo de todos los implicados. Su estancia en este centro, motivada por una combinación de circunstancias personales, problemas emocionales y episodios difíciles de controlar, fue un capítulo que generó múltiples consecuencias: la ruptura de vínculos, el dolor de la distancia, el estigma público y la ausencia prolongada de una figura paterna en la vida de su hija. Pero también tuvo efectos colaterales en la estructura familiar extendida, incluyendo, por supuesto, a Tamara, quien ha declarado en varias ocasiones que durante todo ese tiempo mantuvo con José Fernando una relación estrictamente cordial, basada en el respeto y en los límites que impone una convivencia impuesta más por las circunstancias que por la voluntad. Tamara, desde su perspectiva, ha querido dejar claro que nunca existió una confrontación directa con José Fernando, ni situaciones de tensión que empañaran su trato. Según sus palabras, siempre intentó mantenerse al margen de los conflictos personales de su hermana, respetando las decisiones de ambos y evitando intervenir en los momentos más críticos, aunque sin dejar de cumplir con ciertos deberes que le imponía la convivencia dentro del entorno familiar. Su rol fue, en gran medida, pasivo pero presente, observador más que protagonista, aunque no por ello menos relevante. Ella ha insistido en que su actitud fue siempre la de ofrecer apoyo sin invadir, de ser un punto de equilibrio sin dejarse arrastrar por las turbulencias emocionales que se sucedían a su alrededor. Sin embargo, la realidad es que en entornos tan cargados de historia, de emociones contradictorias y de heridas abiertas, resulta casi imposible no verse implicada de alguna manera, incluso cuando se intenta mantener una distancia prudente. A pesar de estas aclaraciones, lo cierto es que el caso sigue siendo una fuente inagotable de opiniones encontradas, versiones cruzadas y sospechas que flotan en el aire sin encontrar un anclaje firme en los hechos comprobables. Los rumores no cesan y cada nuevo testimonio reaviva las brasas de un fuego que nunca ha terminado de extinguirse. La historia entre Tamara, su hermana y José Fernando no se ha cerrado del todo. Al contrario, parece permanecer en un limbo narrativo donde cada palabra puede abrir una nueva interpretación, donde cada silencio es leído como una declaración y donde cada gesto se examina con lupa por parte de un público que, lejos de olvidar, sigue consumiendo cada actualización con la fascinación propia de una saga que combina drama, traición, amor, celos, adicciones, recuperación y, por supuesto, la sombra omnipresente de la fama. Este vaivén de percepciones mantiene a los protagonistas en un estado emocional agotador, donde es difícil distinguir entre lo que sienten realmente y lo que creen que deben sentir para responder a las expectativas externas. El clima emocional que se ha creado en torno a esta historia es denso, volátil y frágil, como una atmósfera cargada de electricidad antes de una tormenta que nunca termina de estallar del todo. El público, los medios e incluso personas cercanas se han convertido en intérpretes de esta narrativa abierta, atribuyendo motivaciones, reconstruyendo conversaciones privadas y proyectando sus propias emociones sobre figuras que, en el fondo, siguen siendo humanas y vulnerables. El dolor, la culpa, la nostalgia, la rabia, la incomprensión y la esperanza se entremezclan en un torbellino que no deja espacio para la paz ni para la reconstrucción sincera de los vínculos rotos. Al observar con atención este panorama, resulta inevitable plantearse algunas preguntas que no tienen respuesta clara, pero que ayudan a entender la complejidad del caso. ¿Qué parte de esta historia ha sido silenciada por protección, vergüenza o estrategia? ¿Qué heridas siguen abiertas debajo de los discursos públicos? ¿Quién está realmente contando su verdad, y quién está construyendo una narrativa conveniente para lavar culpas, ganar apoyo o simplemente sobrevivir emocionalmente al escrutinio constante? ¿Existe, acaso, una única verdad en este mar de contradicciones, o estamos ante una multiplicidad de verdades subjetivas que conviven y colisionan a partes iguales? Y es que, más allá del espectáculo mediático, más allá de las entrevistas, los titulares y los debates televisivos, lo que hay aquí son personas reales. Personas que han sufrido, que han tomado decisiones difíciles, que se han sentido traicionadas, abandonadas o incomprendidas. Personas que, en algún momento, se quisieron, se acompañaron y compartieron momentos que ahora forman parte de una memoria fragmentada por el tiempo y por el dolor. Personas que, probablemente, habrían preferido resolver sus diferencias en la intimidad,
lejos del juicio público, pero que se han visto arrastradas por una maquinaria mediática implacable que no perdona el silencio ni la ambigüedad. Por todo esto, tal vez lo que más necesitan ahora no sea otro titular, otra cámara o una nueva versión de los hechos, sino algo mucho más difícil de encontrar: tiempo, respeto, espacio para sanar y quizás una conversación sincera lejos de las luces y los micrófonos. Porque hay heridas que solo cicatrizan cuando se las deja de mostrar.